Mientras más estudio la fe cristiana, mientras más la entiendo, más coherente se vuelve para mí. No encuentro que el cristianismo sea irracional, más bien encuentro que repudiarlo me lleva a la irracionalidad. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Esta semana, Ravi Zacharias ofrece un mensaje llamado Coalescencia de Contrariedades y dará un buen vistazo a qué es lo que causa que muchas personas cuestionen el cristianismo. Se trata de una creencia que es contradictoria en sí misma y esa es la razón por la que muchos de sus seguidores tropiezan. Aquí está Ravi Zacharias. Hace algunos años escribí un libro titulado ¿Le ha fallado el cristianismo? Ahora es importante que explique por qué escribí ese libro. Hace algunos años hice equipo con un colega y abordamos esa pregunta en una conferencia. Y la razón por la que la abordamos era porque un grupo de jóvenes cristianos me pidió que lo haga. Ellos estaban como rodeados por muchas personas que planteaban una pregunta tras otra y muchas de ellas eran preguntas muy honestas. No sé si usted ha leído a los nuevos escritores antiteístas, gente como Bart D. Ehrman, que anteriormente había sido erudito del Nuevo Testamento y que todavía alega ser un erudito del Nuevo Testamento, o también como Robert Price, que de hecho se jacta porque Billy Graham habló en su ordenación y luego en su graduación, pero ahora se ha convertido en un escéptico poderoso. En su libro, Una vida guiada por la razón, básicamente en su premisa se va en contra del libro de Rick Warren, Una vida con propósito, pero en realidad se va en contra de toda creencia evangélica en particular, de la creencia teística en general y se burla por completo. Por ello, me gusta alentar a las mentes jóvenes que de cierta manera se ven intimidadas por ataques como este, que llegan a los encuentros confundidos, que se vuelcan a las librerías cristianas y seminarios y veintenas de ellos escriben a nuestro ministerio para hacer la pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿Es verdad? ¿Es real? Bueno, y ahora están hablando de salir del closet como aquellos que realmente tenían dudas por dentro, pero por fuera habían estado en cierto sentido acorralados para creer la fe de sus padres. Me gustaría que usted sepa que los que están al otro lado haciendo estos ataques están tomando muy en serio su tarea. Personas como Richard Dawkins de Oxford, que ahora está desbautizando a personas que alguna vez profesaron ser creyentes. Tenemos a los Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett, los 4 grandes jinetes del antiteísmo, que escriben esos libros que han estado en la lista de los 10 más vendidos. Algunos de sus argumentos son serios, otros son frívolos, pero la emoción es muy alta, de modo que su audiencia meta es el joven creyente o el joven adulto de nuestras iglesias para decirle que salga a enfrentar las preguntas de una manera estridente y forzosa. He hablado sobre esto. Incluso 2 jóvenes ateos me abordaron con el libro de Robert Price en un programa de radio, y estos jóvenes se quedaron callados por unos 30 segundos luego de algunas de las respuestas que yo les di. Y la madre de uno de los anfitriones me escribió después de eso y dijo, no puedo decirle cuán agradecida estoy por la forma en que usted manejó a esos 2 jóvenes, porque uno de ellos es mi hijo, que una vez profesó creer y ahora ya no. Así que, por más despreocupados que nos pongamos en ocasiones al lidiar con los argumentos, estos también son muy aleccionadores y debemos tomarlos muy en serio. Vamos a leer de 2 Timoteo capítulo 4. Pablo va de camino al martirio y hay nombres que salen de su pluma y que serían leídos 2 milenios después y quién sabe por cuánto tiempo más hasta que el Señor regrese. Estas son personas comunes y corrientes que eran sus amigos y casi cada clase de amigo está representado aquí. Esto es lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Haz lo posible por venir a verme cuanto antes,
pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también, cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y a Aquila, y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Se cuenta la historia de un hombre que quedó varado en una isla por muchos años. Una misión de rescate llegó y vio a este hombre todo avejentado y golpeado. También vieron 3 pequeñas chozas construidas ahí. Entonces miraron al hombre y le preguntaron, ¿nos podría decir qué son esas chozas? El hombre respondió, la primera es mi casa, la segunda es mi iglesia. Y le preguntaron, ¿y la tercera? Él dijo, esa es la iglesia a la que iba antes. ¿Sabe? Usted puede pelear con usted mismo e irse, aunque sea el único congregante de una congregación, porque el problema, en la mayoría de los casos, no es la otra persona. El problema es lo que está ocurriendo dentro de usted. Las iglesias pueden recibir golpes, los pastores pueden recibir golpes, los líderes cristianos pueden recibir golpes. Es difícil ser pastor hoy en día. No sé cómo el pastor promedio logra estar al día con su trabajo, porque el conocimiento crece a un ritmo tan acelerado y la competencia en los medios de comunicación es inmensa. ¿Cómo podemos mantener el mensaje puro y persuasivo sin los adornos que en ocasiones, aunque quizás se los necesite legítimamente, también amenazan la sustancia del mensaje? Así que hoy en día tenemos la iglesia emergente de varias clases, todo en un esfuerzo por encontrar relevancia, olvidándonos en ocasiones que es la verdad la que le da relevancia a la relevancia. Sin la verdad, la relevancia se vuelve irrelevante. Esas fueron las palabras de Os Guinness hace muchos años. Recuerdo bien en la década de 1970, cuando estudiaba en la universidad, pude observar el cambio que tuvo lugar, pisándole los talones al desorden social de la década de 1960. Yo acababa de mudarme a Occidente desde la India. Tenía unos 20 años y me radiqué en Toronto. Era el tiempo del gran movimiento hippie. La guerra de Vietnam estaba a punto de salirse fuera de control por completo y la confusión cultural que reinaba en Occidente durante la década de 1970 pasó su factura en ese tiempo y todavía sigue pasándonos factura. Hubo un cambio en los cimientos. Y recuerdo que en 1974 Os Guinness dio una conferencia en Lausana y dijo estas poderosas palabras. ¿Por qué existe tal constante denigración de la mente? ¿Por qué hay tanta apelación a las emociones? ¿Por qué hay tan poco contenido en la presuposición para tomar una decisión? ¿Por qué hablamos tanto de almas y hablamos tan poco de las personas integrales? ¿Por qué existe una obvia explotación del testimonio de los famosos? ¿Por qué con tanta frecuencia
Se da el caso de que el mensaje más simplista utiliza las técnicas más sofisticadas. ¿Por qué se necesita que siempre haya vigor y el mayor de los éxitos? ¿Por qué creamos a las celebridades cristianas? ¿Por qué hay manipulaciones inconscientes o en ocasiones un fraude abierto en algunas cartas de oración? Un sinnúmero de otras preguntas me saltan a la mente. Preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tan pocas personas inteligentes que seriamente consideran a Cristo hoy en día? Usted no tarda en darse cuenta del descarado materialismo y en ocasiones mentiras abiertas que caracterizan a gran parte de la publicidad cristiana hoy en día. Parte de nuestro fracaso para hacer que la gente tome en cuenta el cristianismo nace, en mi opinión, de una brecha de credibilidad. Alegamos que el cristianismo es verdadero, una alegación que es maravillosa según los estándares contemporáneos. Pero luego, eliminamos nuestra declaración por medio de la patente incongruencia de nuestra práctica de la verdad. La forma en que operamos habla mucho más fuerte de lo que decimos. Sin la práctica de la verdad, el evangelismo está en peligro de convertirse en una gigantesca boca institucional, o, en las palabras de descrédito y desaprobación de E.M. Foster, un cristianismo pobre, hablador y pequeño. Cuando abordamos ese tema, ¿por qué el cristianismo le ha fallado?, no esperaba la respuesta que tuvimos. El lugar estaba lleno a reventar. Había deportistas profesionales y otras celebridades entre los asistentes. Era una gran audiencia cristiana que se preguntaba si este evangelio es realmente un evangelio para la mente también, y no solo para el corazón, y no solo para los sentimientos. Por un lado, enfrentamos este ataque porque nos vamos de un extremo en el que estuvimos por tanto tiempo en el evangelismo que nos faltó el discipulado y la capacitación. Entonces vimos esta tremenda ola de mega iglesias, todas con el mismo enfoque, y comenzamos a preguntarnos al final de todo, ¿cuánto durará realmente esta ola? Recuerdo leer a uno de mis autores favoritos, James Stewart, de Escocia, un afamado erudito del Nuevo Testamento, autor de muchos libros. En uno de sus poderosos párrafos, él dice: cuando hablo del misterio de la personalidad de Jesús, hablo de la asombrosa coalescencia de contrariedades. Permítame repetir esa frase. Hablo de la coalescencia de contrariedades. Son cosas que necesitan llegar a un acuerdo, pero parecen contrarias en la superficie. Y él continúa: Jesús era el más manso y humilde de todos los hijos de los hombres. Sin embargo, habló sobre venir en las nubes del cielo con la gloria de Dios. También era tan severo que los espíritus malignos y los demonios gritaban de terror cuando él se acercaba. Sin embargo, era tan genial, atractivo y accesible que a los niños les encantaba jugar con él y los pequeñitos se acurrucaban en sus brazos. Su presencia tenía la inocente alegría de una boda del pueblo. Era como la presencia de la luz del sol. Nadie tenía un corazón tan amable para los pecadores, y sin embargo, nadie dijo tampoco palabras tan fuertes, candentes y abrasadoras sobre el pecado. Él no acabaría de romper la caña quebrada. Toda su vida era amor. Sin embargo, en una ocasión, él entró en el templo y los especuladores y cambistas de dinero cayeron uno sobre el otro en su apuro desesperado por alejarse del fuego que veían arder en sus ojos. Él salvó a otros. Y sin embargo, al final, no se salvó a sí mismo. No hay nada en la historia como la unión de contrastes que nos confronta en los evangelios. El misterio de Jesús es el misterio de la personalidad divina. Piensa en ello. Jesús produce la asombrosa coalescencia de contrariedades. Ahora, me gustaría enfocarme en esa frase.
William Blake, el poeta, lo puso en estas palabras: Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche, ¿qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? Es una asombrosa coalescencia de contrariedades que establecen el marco de una terrible simetría. Hay algo que se junta en nuestra experiencia, cosas que parecen ideas opuestas, pero no son contradicciones. Hay diferencia entre una contrariedad y una contradicción. Cuando usted piensa en este hecho, los poetas son los mejores en el arte de poner de acuerdo estas cosas. Hablamos de ley y libertad. Tenemos la necesidad de una ley y la necesidad de libertad. Y nuestro continente está completamente confundido en el arte de unir estas dos cosas. Los compositores lo sabían cuando cantaron sobre ello, que por mucho tiempo nuestra tierra brille en la santa luz de la libertad. No hablamos de la profana oscuridad de la libertad. Allá es hacia donde a menudo lleva la libertad a las sombras, a las tinieblas. Usted no piensa en la libertad a la par de una luz santa, es decir, la libertad que va mano a mano con aquello que es sagrado. Así que cuando la palabra de Dios nos llama a usted y a mí a adorarle en la belleza, Él no lo deja ahí colgado como si fuera el final de la oración. Debemos adorarlo en la belleza de su santidad. No existe tal cosa como la libertad absoluta. Incluso Dios, en su profunda sabiduría, nos habla de las cosas que Él no puede hacer. Él no puede mentir. Dios no puede hacer círculos cuadrados, porque son dos cosas que se excluyen mutuamente por definición. Así que me gustaría hablar de por qué la gente se aleja en ocasiones de su fe. No voy a entrar en el aspecto teológico, así que no espere que responda esa pregunta. Por favor, solo quiero lidiar con la aparente naturaleza de esta lucha. Había una vez alguien que profesó ser seguidor de Cristo y más adelante profesó ser alguien que lo repudia. Eso es de lo que quiero hablar. Y si usted está luchando con su fe, espero que este programa sea significativo para que usted fortalezca aquello que ha sido llamado a creer. La ley y la libertad. Contrariedades. Justicia y misericordia. Hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del océano. Hay una bondad en la justicia de Dios que es más que libertad. Tenemos la contrariedad en la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por mucho tiempo permaneció aprisionado mi espíritu, atado en el pecado y la noche de la naturaleza. Tu ojo difuminó el rayo que me hizo despertar. Abrí los ojos y vi el calabozo ardiendo en luz. Mis cadenas cayeron, mi corazón quedó libre, me levanté, caminé y te seguí. Dios es el que origina el llamado. Él provee el poder efectivo dentro de mí para responder al llamado. Tu ojo difuminó el rayo que me hizo despertar. Los compositores reúnen estas contrariedades de una forma magnífica, porque ninguna de las dos cosas puede disputarse. El hecho de que Dios le llama, y al mismo tiempo usted no puede en realidad responder ese llamado sin la fuerza que Él le da. Así que le presento las contrariedades dentro de la fe que debemos entender, y voy a ir tan rápido como me sea posible. La primera es lo que llamo la contrariedad de la vida llena de significado, pero no sin lágrimas. G.K. Chesterton lo pone de esta manera. Para el cristiano, el gozo es la realidad central, el dolor es la realidad periférica. Para el escéptico, el dolor es la realidad central y el gozo es la realidad periférica. Repetimos, para el cristiano, el gozo es central y el dolor es periférico. Para el escéptico, el dolor es central y el gozo es periférico.
Y la razón por la que el gozo es central y el dolor es periférico para el cristiano es que las preguntas fundamentales de la vida ya han sido respondidas para el creyente. Las periféricas todavía permanecen un poquito nublosas y no tan claras. No sabemos muchas cosas que nos gustaría saber, pero las preguntas fundamentales del origen, del significado, moralidad y el destino ya han sido respondidas de forma contundente y maravillosa, tanto por la razón como por la historia, además de la adición de la experiencia. Y encontramos esa vida llena de significado, pero periféricamente no tenemos las respuestas para todo. Me gustaría que me escuche con mucho cuidado ahora. Hay una diferencia entre alguien que tiene una cosmovisión que es sistémicamente coherente, aunque no todas las preguntas sean respondidas, y entre aquellos cuya cosmovisión es sistémicamente incoherente, y por lo tanto la irracionalidad y la insensatez reinan desde el mismo núcleo de ese sistema de creencias. La fe cristiana, mientras más la estudio, mientras más la entiendo, más coherente se vuelve para mí. No encuentro que el cristianismo sea irracional, más bien, encuentro que repudiarlo me lleva a la irracionalidad. Entrevisté a varias personas antes de escribir mi libro, y una de ellas dijo que todo el sistema era incoherente, absolutamente incoherente, y esa era la razón por la que se alejó del cristianismo. Él no podía ver cómo este mundo podría alguna vez conducirse con la realidad de un Dios todopoderoso y todo amor, mientras hay demasiada maldad y demasiado sufrimiento. Entonces yo le respondí: ¿no es fascinante que, mientras usted está aquí sentado en mi oficina, usted se alejó de la fe cristiana porque hay mucha maldad y mucho sufrimiento, y se fue hacia el racionalismo donde no existe una categoría que se defina como maldad? Así que, después de haber visto demasiada maldad, ahora ya no ve ninguna. Quiero compartirle lo interesante que es ver la forma en que el mundo mira la realidad. El autor alemán Franz Schlegel escribió una obra de teatro en que las personas están sentadas en un auditorio esperando y esperando que se abra la cortina. Y cuando finalmente se abre la cortina, lo único que ven es un escenario lleno de personas que les dan la espalda, que ven hacia la dirección opuesta, pero saben que la obra ha comenzado, así que están en silencio. 30 segundos después, se abre otra pantalla frente a los actores, cuyas espaldas están frente a la audiencia, y cuando se levanta esa pantalla, están mirando otro escenario donde hay otras personas que les están dando la espalda, y esto sigue de forma infinita. Cada vez que se abre una cortina, la audiencia vuelve a ver personas que les están dando la espalda y mirando en la dirección opuesta. Después de 2 o 3 minutos, ¿sabe lo que ocurre? Los que están en la audiencia miran sobre sus hombros como hacia atrás, preguntándose si son la audiencia o si son los actores. El conflicto entre el sujeto y el objeto es lo que se produce hoy en día en el naturalismo. En realidad, con el naturalismo no saben si son el sujeto o si son el objeto. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.